Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, a sus apóstoles, y que también hoy la hace a ti y a mí. En este contexto sociohistórico de crisis de fe, porque la sociedad se ha separado, apartado de Dios y ha asumido pseudovalores, es decir, antivalores disfrazados de valores. Pero hay algo importante que celebramos el día de hoy. Celebramos solemnemente a San Pedro y a San Pablo, apóstoles de Cristo, firmes en la fe, columnas y fundamento de la ciudad de Dios, como canta la liturgia. Esta fiesta es muy antigua y ha sido incluida en el santoral romano, incluso mucho antes que la de Navidad. Hablamos del siglo IV después de Cristo. Su martirio es considerado como la auténtica acta de nacimiento de la Iglesia de Roma. Estos dos apóstoles dieron su testimonio supremo a poca distancia de tiempo y de espacio uno de otro. Primero fue crucificado San Pedro y sucesivamente fue decapitado San Pablo. Su sangre se fundió en un único testimonio de Cristo, de forma que impulsó a San Ireneo, obispo de León, a mediados del siglo II, a hablar de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, en su obra Adversus Hereses. Precisamente por esto, el obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, desempeña un ministerio peculiar al servicio de la unidad doctrinal y pastoral del pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. Confirma a mis hermanos en la fe, confirmar a la iglesia en la fe y conservar la unidad de la iglesia es el doble ministerio del Papa, del ministerio petrino. Por eso incluso hoy en día el Papa invoca la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo cuando en sus actos oficiales y más solemnes tiene la intención de referir la tradición a su fuente, la palabra de Dios, ya que solo de la escucha fiel de esa palabra en el Espíritu, la Iglesia puede alcanzar la perfección en el amor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Celebramos hoy la fiesta, como lo he mencionado, de San Pedro y San Pablo. Ambos tienen un primer rasgo común: Jesús les cambió la vida. Sus vidas se dividen en un antes y después de conocer a Jesús, pero tienen una personalidad bien distinta. A Pedro, el ser pescador le mediatiza toda su existencia. Uno de sus rasgos es su sinceridad. Todo aquello que piensa es lo que dice, como lo prueba que reconoce que le costaba entender algunas cartas de San Pablo. Este tiene más letras, lo que le llevó a tener un notable conocimiento de las Escrituras. Pablo, después de su conversión, fue un viajero incansable, predicando a Jesús y su evangelio por numerosos lugares, sobre todo a los gentiles,
y reconociendo limpiamente que la fuerza necesaria para ello le ha venido de lo alto. No he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación, porque sabe que el Evangelio es poder y salvación para todos los que lo aceptan. Pedro, al lado de Jesús, aprendió muchas cosas. No fue tan itinerante como Pablo, vivió al frente y sirviendo a la comunidad de creyentes, como Jesús le había encomendado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? En el Evangelio de hoy, ante la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro experimentó que las palabras de Jesús contienen vida, sentido, luz y llevan a estar a gusto, a llenar el corazón, a tener esperanza. Por eso se dedicó por entero a predicar a Jesús y su evangelio, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles, lo que trajo consigo ciertos problemas en la iglesia primitiva. No todo en la vida de Pedro fue un camino de rosas. Experimentó la debilidad. También Pedro fue débil, tan débil que llegó a negar a su maestro y Señor en el proceso seguido contra él. Ni le conozco. Pero Jesús resucitado salió a su encuentro y en su debilidad y arrepentimiento le acogió, le perdonó y le puso al frente de su iglesia. Solamente le pidió que no dejase de amarle. Pedro, ¿me amas? Y Pedro nunca dejó de amarle. Vemos cómo los dos también experimentaron la debilidad humana, la negación a Jesús, aquello que no quiero, eso hago, aquello que no quiero es lo que hago. Pero por encima de sus debilidades se vieron inundados por el amor de Cristo que les mantuvo en su seguimiento hasta el final. Los dos se entregaron y gastaron su vida por Cristo y por los hermanos, porque Cristo entregó su vida y la gastó por ellos y los hermanos. En el fondo, estos rasgos comunes de Pedro y Pablo son los mismos que los de todo cristiano. Por eso les podemos robar sus palabras, porque son también las nuestras. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú solo tienes palabras de vida eterna. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Al nacer, los seres humanos somos las criaturas más indefensas de la naturaleza. No podemos nada, no sabemos nada. No somos capaces de valernos por nosotros mismos para sobrevivir ni un solo día. Nuestra dependencia es total. Necesitamos del cuidado de nuestros padres o de otras personas que suplen las limitaciones y carencias que nos acompañan al nacer. Otros escogen lo que debemos vestir, cómo debemos alimentarnos, a dónde podemos ir. Alguien escoge por nosotros la fe en la que iremos creciendo, el colegio en el que aprenderemos las primeras letras, el barrio en el que viviremos. Todo nos llega, en cierto modo, hecho o decidido, y el campo de nuestra elección está casi totalmente cerrado. Solamente poco a poco y muy lentamente vamos ganando en autonomía y libertad. Tienen que pasar muchos años para que seamos capaces de elegir cómo queremos transitar nuestro camino. Este proceso, que comenzó en la indefensión más absoluta, tiene su término, que a su vez vuelve a ser un nuevo nacimiento, cuando declaramos nuestra independencia frente a nuestros progenitores. Muchas veces este proceso es más demorado e incluso no llega nunca a darse plenamente. Podemos seguir la vida entera queriendo, haciendo, diciendo, actuando y creyendo lo que otros determinan. Este camino hacia la libertad es lo más típicamente humano, tanto en el ámbito personal como social. La fe no escapa a esta realidad. Jesús era consciente de ello cuando pregunta primero a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es, como hemos visto, una etapa necesaria e inevitable de nuestra evolución como personas creyentes. Por allí comienza nuestra primera profesión de fe. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen, etcétera, etcétera. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos detener nuestro camino en la afirmación de lo que otros dicen. Es indispensable llegar a afrontar, más tarde o más temprano, la pregunta que hace el Señor a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Aquí ya no valen las respuestas prestadas por nuestros padres, amigos, maestros, compañeros. Cada uno desde su libertad y autonomía tiene que responder directamente esta pregunta. Pedro tiene la lucidez de decir, tú eres el Mesías e Hijo de Dios viviente, pero cada uno deberá responder desde su propia experiencia y sin repetir fórmulas vacías lo que sabe de Jesús. Ya no es un conocimiento adquirido por medios humanos, sino la revelación que el Padre que está en el cielo nos regala por su bondad. La pregunta que debe quedar flotando en nuestro interior este día es si todavía seguimos repitiendo lo que otros dicen de Jesús o efectivamente podemos responder a la pregunta del Señor desde nuestra propia experiencia de encuentro con aquel que es la palabra y el sentido último de nuestra vida. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.